En el libro de Hechos, en el capítulo 2, hoy vamos a continuar con esta historia de la iglesia, de cómo es que se inicia una vez que Jesucristo ha ascendido a los cielos y la iglesia aparentemente se queda sin esa persona física que les está enseñando, que les está diciendo cómo echar fuera demonios, que les está diciendo cómo predicar, cómo enseñar. Ahora ya no está ahí Jesús. Jesús ha ascendido a los cielos. ¿Y qué es lo que va a hacer la iglesia? Bueno, eso es lo que hemos estado viendo en este capítulo 1 respecto a la promesa de Dios para toda su iglesia, ¿verdad? Que nos involucra a nosotros. Hace más de 2000 años Jesucristo habló a su iglesia, habló a los primeros cristianos, les enseñó acerca de todo esto, de qué era lo que tenían que hacer. Y lo más importante que tenían que hacer eran dos cosas, si lo recuerdan. Una era esperar, quedarse quietos en un lugar. ¿En dónde iban a quedarse quietos? En Jerusalén. Pero no iban a quedarse quietos solamente así porque sí. ¿Qué más iban a hacer? Iban a orar. Entonces, dos cosas importantes les pidió Jesús. Necesito que se queden en Jerusalén. ¿Hasta cuándo? Un poco más de tiempo, pero veíamos que era hasta que venga la promesa del Espíritu Santo sobre su vida. Y les dijo, entonces me van a ser testigos en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Entonces ellos se van a quedar esperando el tiempo que sea necesario para que se cumpla esa promesa. Si ustedes recuerdan, van 40 días en lo que Jesús se presenta con ellos y es tomado y ascendido a los cielos. Van 40 días de eso. Ahora ellos se van a un lugar a esperar la promesa, no se mueven de ahí, están en oración. Y vean lo que dice ahora en Hechos capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés. Muy bien, ¿qué es el día de Pentecostés? Porque la Biblia lo narra como si todos sabemos qué es Pentecostés. Algunos piensan que es una denominación. No. Pentecostés significa 50 días después de la Pascua. ¿Pero qué es Pentecostés? Es que todos nos ubicamos en el Nuevo Testamento en relación, porque en este entonces todavía no era derramado. Bueno, aquí iba a ser derramado justo el Espíritu Santo, y es cuando nosotros como cristianos nos ubicamos en este tiempo. Pero aquí el escritor, que es Lucas, escribe y dice, cuando llegó el día de Pentecostés. Esto significa que entonces esto ya existía. Entonces, ¿qué era Pentecostés? Era una fiesta que duraba ¿cuánto? ¿Cuánto? 50 días, no. 5. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Miren, Pentecostés significa 50. Y se llamaba así Pentecostés porque después de una fiesta antes de Pentecostés era la Pascua. ¿Recuerdan qué era la Pascua? O sea, hablando del Antiguo Testamento, fue cuando Dios liberó a su pueblo de Egipto. Y mataron un cordero, ¿lo recuerdan? Y entonces pusieron la sangre en los dinteles, y en la mañana siguiente aparecieron muertos todos los primogénitos, y la nación de Israel salió en libertad. Dijo Dios, esto es la Pascua y lo van a celebrar cada año. La Pascua justo cae en esa fiesta en los tiempos de Jesús, cuando a Jesús lo crucifican. 50 días después de celebrar la Pascua, celebraban lo que se conoce como la fiesta de Pentecostés. Otra de las fiestas, el pueblo judío celebraba 7 fiestas al año. La primera era la Pascua, la segunda era Pentecostés. Es más, les doy un adelanto del campamento. En el campamento vamos a ver las 7 fiestas, pero así en vivo y en todo color. Algo así parecido como al campamento de niños que hemos hecho aquí. Ahora lo vamos a vivir como iglesia, pero vamos a ver las 7 fiestas. Y Pentecostés significa 50.
¿Esto qué significa? Que después de que terminaba la Pascua, 50 días después, empezaba la fiesta de Pentecostés. Ahora, bueno, yo quiero que veamos alguna referencia nada más para que lo vean referente a Pentecostés. Levítico 23, 16. Levítico 23, 16, ¿lo tienen ya? ¿O todavía por ahí lo están buscando? Muy bien, esperamos. ¿Sí? ¿Listos? Levítico 23, versículo 16, si no por ahí lo tienen en la pantalla. Y dice: hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contarás ¿cuánto? 50 días. Aquí en la pantalla dice: hasta el siguiente día del sábado séptimo contarás 50 días. Entonces ofrecerás ¿qué? Ofrecerás nuevo presente a Jehová. En la otra versión dice: entonces ofrecerás el nuevo grano a Jehová. ¿Qué significaba que era el nuevo grano a Jehová? Que durante la cosecha del año se le conocía a estas fiestas como la fiesta de las primicias. ¿Esto qué significa? ¿Qué son las primicias? Las primicias es aquello que daba el primer grano o el primer fruto de lo que la gente hacía. Era la fiesta de Pentecostés. Más o menos es la fecha en la que se cosecha mucha fruta. ¿Han escuchado ustedes hablar que del frijol de flor de qué? ¿De mayo, de junio, de julio, de agosto? No, no es cierto, no sé cuántos. Pero se les llama así, ¿por qué? Porque es de flor dependiendo del mes en el que se dio, ¿no? En esa fecha, más o menos en tiempo de Pentecostés, la palabra Pentecostés significa 50. Si ustedes cuentan después del sábado, de un sábado, ustedes cuentan 50 días en un calendario, ¿en qué día les cae? ¿Alguien trae calendario? O sea, a lo que yo voy, ustedes cuentan después del sábado 50 días. ¿Y saben en qué día les cae? No. Bueno, lo checan en su casa, pero cae en domingo. Porque 7 por 7 son 49. El primer día de la semana dentro del calendario judío es domingo. Entonces, el día de Pentecostés, ¿cuándo creen que fue derramado la presencia del Espíritu Santo con ellos, con la iglesia? Fue en domingo, que fue cuando cayó la fiesta de Pentecostés. Por eso el escritor de Hechos, que es Lucas, hace esta aclaración. Cuando llegó el día de Pentecostés, que para ellos era una fiesta que celebraban, justo 50 días después. Acabamos de ver en el capítulo 1 que cuántos días estuvo Jesús desde que resucitó hasta que asciende a los cielos. ¿Cuántos días? No, 40. Y entonces recuerdan que Jesús les dijo: no se muevan de Jerusalén hasta que venga la promesa del Espíritu Santo. Si llegó Pentecostés, ¿cuántos días estuvieron esperando? 50 días. No, después de que Jesús asciende a los cielos, esperaron solamente 10 días. Porque menciona que desde que resucitó hasta que asciende a los cielos son 40 días. Y ahí es donde antes de ascender a los cielos les da la promesa y les dice que no se muevan de Jerusalén. Entonces, cuando Jesús asciende a los cielos, ellos tuvieron que esperar 10 días en oración, buscando
esa promesa que Jesús dijo que les iba a dar. Entonces, ¿queda claro esto? Pentecostés significa 50. Cayó en domingo el día de Pentecostés. El derramamiento del Espíritu Santo fue en domingo. Aparte de esto, fueron 10 días los que ellos estuvieron ya viendo simplemente esto que Dios les pidió. 10 días es mucho o es poco. ¿Poco? Si yo los agarro y los encierro 10 días, será... Si alguien los agarra y los secuestra, será poquito o mucho, 10 días. Mucho. Y si se van de vacaciones 10 días, es poco. ¿Se fijan cómo depende del punto de vista, verdad? Bueno, aquí lo curioso es que ellos no sabían que iba a ser 10 días. Simplemente Jesús les dijo, esperen la promesa del Espíritu Santo y ahí se van a quedar. Pero ellos no tenían idea de cuántos días iban a esperar en oración. ¿Qué creen que pasaría si hoy en día la iglesia tuviéramos que esperar y dijéramos, ¿saben qué, iglesia? Nos vamos a quedar aquí orando hasta que no se aparezca Jesús con nosotros, ¿verdad? Al primer día tal vez todos estarían. El segundo día, ¿cuántos creen que se irían? Ahí todos levantan la mano, yo. Tal vez el segundo día algunos dirían, no, es en serio, no, yo mejor sí ya me voy, ya un día fue mucho, ¿verdad? Y el tercer día y el cuarto día, y tal vez terminaríamos todos por irnos y nunca ver la promesa. Ellos no sabían cuántos días tenían que esperar, pero ellos creyeron a la promesa de Jesús y dijeron, ok, es tu promesa, no nos vamos a mover y vamos a empezar a orar. La semana pasada estuvimos viendo Juan 14, ¿recuerdan la promesa que hizo Dios a su iglesia? Yo me voy, pero no los dejo solos, vendrá el Consolador y estará con ustedes ¿por cuánto tiempo? ¿Quién lo recuerda? Para siempre, muy bien. Entonces, avancemos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Ok, aquí menciona 3 palabras, todos, unánimes y juntos. La palabra todos, ¿cuántos son? Okay. Muy bien, hoy vienen muy aplicados. Entonces todos significa que todos. Si aquí dijéramos ahorita que todos, ¿quién se queda fuera? Nadie, porque la palabra todos significa todos. ¡Wow! ¡Qué bárbaros! Son bien inteligentes. Entonces dice, todos estaban ¿qué? Unánimes, juntos. Eso es porque todos ahorita podemos estar juntos, pero tal vez no estamos unánimes. Algunos de ustedes están pensando, a ver, ahorita qué hora se descuida el pastor y voy a ir corriendo a la tienda por una Pepsi. Otros de ustedes estarán pensando, viendo el reloj y diciendo, ojalá y el pastor hoy no se tarde tanto, ojalá y no. ¿Qué dijo de Pentecostés? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Algunos de ustedes están así bien emocionados, porque desde aquí se ve la cara de algunos bien emocionados, queriendo que escuchar el mensaje, que avance, ¿verdad? Ok, que avance para ya terminar, ok, ya. Pero saben, el día que todos estemos unánimes, esto significa que todos tenemos un sentir. Saben, todos ellos se habían quedado, dice un aproximadamente, ¿cuánta gente era la que había? Lo vimos la semana pasada. ¿Cuántos? Como 120. Eran aproximadamente 120 la gente que estaba ahí. ¿Cómo puede ser posible que haya 120 personas todos en un mismo sentir? Que nadie esté pensando en que ya me tengo que ir a la casa porque ya me dio hambre, que el otro no esté pensando en que yo me tengo que hacer aquello, yo tengo que hacer esto. Todos estaban allí esperando la promesa. Nadie oraba por otra cosa que no fuera la promesa de que el Espíritu Santo iba a venir.
¿Ustedes se han puesto a pensar qué pasaría con una oración así? Imagínense una oración donde todos estamos unánimes, donde todos tenemos un mismo sentir. Podríamos pensar, para poner un ejemplo, que alguien de ustedes o alguien, un familiar querido de ustedes está en un grave problema y ustedes vienen a la iglesia y dicen: pastor, mi familiar está muy enfermo, por favor, dígales a la iglesia que si podemos orar por él. Y entonces yo vengo y les digo: iglesia, vamos a orar por esta persona porque está muy enfermo. Pónganse a pensar, ¿creen que todos oraríamos de la misma manera? No. ¿Saben quién oraría con más fuerza? El familiar. Algunos de ustedes estarían: ay, ¿a qué horas termina esta oración? ¿A quién se le ocurrió traer esta petición? O sea, y justo ahorita, ¿no? Cuando ya nos vamos, no puede ser. Pero porque cada uno siente la necesidad de una manera diferente. Y yo voy a orar con pasión porque la circunstancia a mi alrededor me está afectando. Pero si es la circunstancia de alguien más, oye, ora por mí, ¿no? Ah, sí, no te preocupes, yo oro por ti. Y estamos como los discípulos. Ah, Señor, te pido por... Y luego nos preguntan: oye, ¿oraste por mí? Ah, te estuve orando toda la noche por ti. No, hombre, estuve clamando. Deberías ver cómo clamaba. Así. Gemidos indecibles salían de mi corazón. Saben, el orar unánimemente tiene que ver con estar todos en un mismo sentir. Yo no estuve aquí presente, pero dicen que cuando sacan a Israel de la cisterna con su cuerpo mojado y lo traen, bueno, creo que lo llevan enfrente de la plataforma, pero dicen aquí, o sea, la gente que estaba aquí dicen que empezaron a clamar en un solo sentir. Cuando vieron a Israel ahí tendido sin vida, en todos hubo solamente un solo sentir. Clamar, todos sintieron esa necesidad propia. ¿Y saben qué pasó? Dios respondió. ¿Saben el poder que hay en una oración donde hay unanimidad? Donde todos nos sentimos en un mismo sentir. Bueno, ya rebuzné, creo que era lo mismo, pero... Miren, por ejemplo, podemos tener una reunión ahorita aquí general y yo les puedo decir: iglesia, vamos a orar por San Luis Potosí. Y algunos de ustedes: ay, bueno, sí, ándale, vamos a orar por San Luis Potosí. Si usted dice, ¿verdad? Pues ¿qué? Oramos por eso. ¿Qué más? O sea... Pero es muy diferente cuando tenemos un dolor en nuestro corazón y queremos que algo suceda y algo cambie. La oración es indispensable en la vida del cristiano, pero la oración con pasión, ahí sí no tiene comparación. Hasta salí con poema y toda la cosa. Conste que no lo traía escrito, deje esconderlos. No. De verdad, la oración muy simple, de verdad, sin pasión, no va a lograr el propósito, porque hay algo bien interesante. Dios conoce nuestros corazones. Yo puedo ver la oración que ustedes hacen, pero ¿saben qué Dios ve más allá de la oración? El corazón. Y está viendo de qué manera estamos clamándole a Él, si de verdad hay un sentir o lo estoy haciendo solamente porque pues me dicen que lo tengo que hacer y que tengo que orar por eso. Pero cuando hay una pasión, la oración sale de lo más profundo del corazón. Y ellos, los primeros discípulos, ¿qué fue lo que logró que tuvieran un impacto increíble en la primera iglesia cristiana? Esto, que estaban juntos, que estaban unánimes, que tenían un solo sentir. Estaban tan apasionados por esperar esa promesa. ¿Y saben qué estaban esperando? Ni siquiera sabían qué estaban esperando. Era algo nuevo. El Espíritu Santo, órale, pues vamos a esperarlo. ¿Qué es? No lo sé, pero aquí estaremos.
Y había una gran pasión en ellos, y todos, Lucas hace la aclaración, todos unánimes juntos. Cuando eso logremos hacer, iglesia, impactaremos. El mundo sabrá que hay una esperanza cuando la iglesia esté unánimes, en un solo sentir. Cuando todos nosotros como iglesia nos apasionemos por vivir en santidad para Dios. Cuando nosotros como iglesia no veamos como a Dios como un Dios lejano, sino que todos estemos en un mismo sentir de vivir en santidad y en amor y en pasión para Él, y estemos orando con pasión, entonces cosas van a empezar a cambiar y a suceder a nuestro alrededor. Mientras tanto, el que va a orar con más pasión es de acuerdo a su necesidad más cercana. Los demás seguiremos siendo ajenos a lo que los demás sienten. Pero el día que tengamos un mismo sentir, estemos unánimes, ese día las cosas cambiarán. Lucas hace esa aclaración. Justo en el día de Pentecostés, 50 días después, un domingo, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un ¿qué? Imagínense, ahorita estamos aquí todos juntos y ¡pum! Un estruendo del cielo. ¿Qué pensarían? Se cayó. Algo se cayó. Un estruendo que venía del cielo, no venía de cualquier otra parte, venía del cielo. Al escuchar ese estruendo, ¿qué creen que pasó? ¿Qué hicieron los discípulos? Pues todos seguramente voltearon hacia arriba, porque el estruendo venía de arriba del cielo. Todo lo que proviene del cielo es increíble lo que Dios hace. Y la presencia del Espíritu Santo venía de la mismísima presencia de Dios. ¿Cómo es que sucede todo este tipo de cosas? Miren, nosotros encontramos en el libro de Éxodo que cuando Dios le hablaba al pueblo allá en un monte, la gente del pueblo no se quería acercar. ¿Por qué? Porque había truenos y relámpagos. Estaba en lo alto de la montaña y se oía muy fuerte aquello y la gente le asustaba. No sé, pero cuando logremos entender la inmensidad de Dios y su grandeza y la potencia de todo lo que Él hace, nos daremos cuenta de lo pequeñito que somos y de que somos insignificantes delante de Dios. Yo no sé qué fue lo que pasó en el cielo, pero todo parece indicar que cuando la presencia del Espíritu Santo sale de la misma presencia de Dios del tercer cielo hacia esta tierra, produce esa presencia de Dios un estruendo impresionante en los aires. La palabra de Dios dice que Jesucristo regresará por segunda ocasión y dice que todo ojo le verá. Y que dice aquí mismo en Hechos 1 que leímos hace 2 semanas, que 2 varones se le presentaron a los discípulos y les dijeron: ¿por qué ven hacia arriba? Este mismo Jesús que han visto en las nubes, así volverá también en las nubes. Un día, yo no sé, cuando Él venga, yo no sé si va a haber un superestruendo allá en el cielo, pero todo ojo lo vamos a ver. Y el Espíritu Santo, cuando viene de la presencia de Dios, del trono de Dios, a la iglesia, yo me trato de imaginar la presencia del Espíritu Santo con alegría, con gozo de saber que viene. ¿Cómo se le iba a conocer? Como el Consolador. ¿Saben a qué venía la iglesia? A abrazarnos. Yo me lo imagino del trono de Dios cuando Dios el Padre da la orden y dice: Espíritu Santo, están todos unánimes en un solo sentir. Nadie está pensando en otra cosa más que en que tú vayas. Espíritu Santo, es hora de que vayas. Yo me imagino una alegría en el Espíritu Santo, un gozo de decir: wow, voy con la iglesia, con aquellos que redimió Jesucristo. Ahora voy a ir yo con ellos para decirles que no están solos, que yo les voy a dar poder para testificar.
iba a venir a abrazar. Y cuando él sale de la presencia de Dios, ¡pum!, un trueno en los cielos, impresionante. De repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Esto significa que no había un lugar en aquella casa donde no llegara la presencia del Espíritu Santo. ¿A quién llenó la presencia del Espíritu Santo? A todos los que, dice, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Digo, bueno, nada más como comentario, siempre hay diferentes maneras de estar nosotros delante de la presencia de Dios. En esta ocasión, aquí menciona específicamente cómo estaban los discípulos en esa ocasión. Estaban sentados. Seguramente durante esos 10 días, en muchas ocasiones estuvieron de rodillas, otras veces de pie, pero cuando descendió la presencia del Espíritu Santo, después de 10 días, ellos estaban sentados. Con esto estamos hablando de la intención del corazón, con qué pasión nosotros oramos a Dios, independientemente a veces de nuestra postura. Aunque muchas veces nuestra postura habla de la pasión que hay dentro de nosotros, de la forma de adorar a Dios. Pero aquí nada más hago esa aclaración de que ellos estaban sentados. Dice, y se les aparecieron lenguas repartidas, ¿como de qué? Como de fuego, asentándose solamente sobre los apóstoles. ¿Dice así? ¿Sobre quién? Cada uno de ellos. La presencia del Espíritu Santo es solamente para el pastor. Es solamente para gente escogida. Es para todos. La presencia del Espíritu Santo es para todos. Todos los que formamos parte de la iglesia tenemos el privilegio de que la presencia de Dios, su Espíritu Santo, venga y desciende y nos tome. Y todos podemos ser partícipes de esto. Dios lo quiere hacer sobre tu vida y sobre mi vida. Él está esperando que clamemos y que estemos ahí con Él. Pero aparecieron lenguas repartidas, ¿como de qué? De fuego. Quiero que vayamos a Mateo, capítulo 3. Juan el Bautista, en estos tiempos, aquí cuando llegamos a Mateo 3, está predicando. Y dice en Mateo 3, versículo 11, yo a la verdad os bautizo ¿en qué? En agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará ¿en qué? Espíritu Santo y fuego. Vemos cumplida la profecía de Juan el Bautista en Hechos 2. Dijo Juan el Bautista, yo los estoy bautizando en agua para arrepentimiento. Pero hay otro bautizo y ese otro bautizo lo hace nuestro Señor Jesús. Si recuerdan en Juan 14, que lo estuvimos viendo la semana pasada, estuvo hablando de cómo iba Él, que íbamos a orar por primera vez en el nombre de Jesús. ¿Lo recuerdan? La iglesia no había orado en el nombre de Jesús. Iba a empezar a orar ahora en el nombre de Jesús. Y Él les dijo, ustedes van a hacer mayores cosas que las que yo hice. ¿Por qué? Dijo, porque yo voy al Padre
y voy a estar intercediendo por ustedes. Juan el Bautista dijo, yo los bautizo en agua, pero el que viene tras de mí los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Y si regresamos a Hechos en el capítulo 2, dice que aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Quién era el que podía bautizar con Espíritu Santo y fuego? Solamente Jesús. Y quiero que vayamos para recordar nada más en Juan 14. Ah, caray, ¿y eso? En Juan 14, 16, para recordar este pasaje de la semana pasada. ¿Sí lo tienen? Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. En esos 10 días, ¿saben qué estaba haciendo Jesús? Rogando al Padre para que nos mandara la presencia de su Espíritu Santo. ¿Y para cuánto tiempo iba a estar con nosotros? Para siempre. Y dice el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero ustedes le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Así que nosotros aquí encontramos la promesa de Jesús de que Él iba a hacer descender la presencia del Espíritu Santo, y Juan el Bautista dijo, Él los va a bautizar con fuego y Espíritu Santo. Así que aquí lo vemos en Hechos cumpliéndose una vez más esas profecías y la promesa de Jesús. Cada una de esas, como lenguas de fuego, dice que se asentaron sobre cada uno de ellos. ¿Se imaginan qué increíble se ha de haber visto aquella escena? Fuego encima de ellos. Y dice en el versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¡Wow! ¡Qué increíble! El Espíritu Santo, por segunda ocasión, dice que vino como un viento. Si nosotros nos recorremos al Génesis, en Génesis cuando Dios nos creó, ¿qué hizo el Padre? Sopló aliento de vida y nos dio vida. Ahora, mucha gente podríamos decir que es un muerto viviente, porque tiene vida, pero está muerto espiritualmente. Hasta que no sopla el Espíritu Santo sobre nuestra vida, es que ahora tenemos vida espiritual. Mientras tanto, podemos seguir caminando, podremos seguir haciendo muchas cosas, pero sin la presencia del Espíritu Santo, no pasará nada en nuestras vidas. Así que dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar, ¿en qué? En otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Quién hizo que hablaran otras lenguas? El Espíritu Santo. Miren, hoy me voy a tener que detener aquí un poquito para hablar respecto a este tema porque es importante. Pero bueno, vamos a seguir leyendo otro poquito nada más para entender qué clase de lenguas es la que están hablando. Versículo 5 dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar ¿en qué? En su propia lengua. Entonces, ¿qué clase de lenguas eran las que estaban hablando los discípulos? Se conocen como lenguas humanas. Esto es como si hubieran aprendido a hablar otro idioma. Hagan de cuenta que alguien de repente ustedes empiezan a hablar en inglés.
Y dicen, caray, pero si yo ni sé hablar inglés, ¿verdad? Y ya estoy hablando. Yo, por ejemplo, ahorita estoy hablando en español, ¿no? Siendo de Inglaterra, entonces no entiendo cómo... No, pero entienden la presencia del Espíritu Santo hizo que ellos hablaran como en otros idiomas, donde dice que la gente se quedaba asombrada al ver cómo le estaban hablando en su propio dialecto. Entonces esto hablaba de que dice, todos estaban confusos. Se volvió una confusión porque cada quien estaba hablando en un diferente idioma. Y la gente decía, caray, pero espérate, es que ese es lo que yo hablo y la otra persona, ese es el que yo hablo. Es que en el día de Pentecostés era el día de las primicias. La gente estaba llegando a Jerusalén de diferentes partes y hablaban diferentes idiomas. Entonces, cuando ven aquello, se quedan asombrados de ver que están hablando en otras lenguas. Y dice en el versículo 7, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, ¿cómo es? Es que yo me atoro en pan, no sé por qué, pan. Pero bueno, Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá en Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. O sea, pero no crean que estaban hablando del circo romano, ¿va? No estaban hablando del partido entre el Barcelona y el Real Madrid. ¿De qué estaban hablando estos discípulos? Las maravillas de Dios. Empezaron a hablar en dialecto de cada uno de los que estaban ahí, pero estaban hablando de las maravillas de Dios. Imagínense qué increíble para ellos, los discípulos que fueron llenos del Espíritu Santo, empezar a hablar en otro idioma sin saber lo que estaban diciendo. Pero los otros que sí conocían el idioma dicen, wow, está hablando de que Dios es grande y de que Dios nos ama y no sé qué tantas cosas empezaron a escuchar ellos. Y dice en el 12, y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, ¿están llenos de qué? Mosto. ¿Saben qué es el mosto? Vino. O sea, en otras palabras, ¿saben qué pensaban? ¿Cómo estaban ellos? Borrachos. La presencia del Espíritu Santo en ellos vino de tal manera que tal vez algunos de ellos estaban sosteniendo para mantenerse en pie. La presencia del Espíritu Santo los estaba llenando. Algunos empezaron a hablar en otras lenguas. Algunas de las personas que tampoco entendían algunos de esos dialectos dicen, estos están borrachos, están jugando, ¿va? O sea, es cierto que están hablando en mi idioma, pero ahora están jugando. Los tomaron como que no venía. Miren, siempre que el Espíritu Santo hace algo en la vida de una persona, la gente o reconoce que la grandeza de Dios, o hay gente que dice, eso no es cierto, eso están jugando, ¿no? Siempre va a haber gente que menosprecie los milagros de Dios. Cuando tú estás muy enfermo y has probado muchas cosas para ser sanado y nada te funciona, y el día que vienes a los pies de Cristo y le dices, Señor, sáname, y Dios te sanó, ¿saben qué dice muchas veces nuestra familia? Es que ya le hizo efecto la pastilla, sí, por eso no se había curado, pero él piensa que fue Dios, pero no, o sea, nunca le dan la gloria a Dios, aun cuando vemos que Dios está obrando. Siempre van a encontrarse con gente a su alrededor que va a hablar mal de lo que Dios hace. Pero nosotros somos de los que permanecemos en Dios. Entonces, yo quiero hablar de esto. La presencia del Espíritu Santo vino y habló, o hizo, al llenarlos a ellos, cada uno de ellos empezó a hablar en otras lenguas. ¿Por qué me quiero detener aquí? Porque
ha habido mucha confusión en algunos, ¿qué podríamos decir? Denominaciones en relación a la llenura del Espíritu Santo. Mucha gente ha dicho que la manera manifiesta de saber que alguien ha sido lleno del Espíritu Santo es que hablas en lenguas. Si tú no hablas en lenguas, algunas denominaciones dicen entonces no estás lleno del Espíritu Santo, y se basan en este pasaje. Entonces nosotros tenemos que leer toda la palabra, toda la escritura, para ver si esto es cierto, así como muchos lo han predicado y lo han enseñado. Para nosotros lo importante es lo que dice la palabra de Dios, porque mucha gente que no habla en lenguas, pero tiene una gran pasión por Dios, le han hecho sentir que no sirve o que no vale, porque no habla en lenguas. Caray, a veces son más apasionados que los que hablan en lenguas. Ahora, mucha gente habla en lenguas, pero eso se le llama cuando somos tijeras o chismosos, ¿no? Esas son otro tipo de lenguas para que no se confundan, ¿verdad? Pero las lenguas del Espíritu Santo es otra cosa. Y yo quiero que vayamos a 1 Corintios, capítulo 12. Primera de Corintios 12, ¿lo tienen? Muy bien, dice 12:1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de ¿qué? Dones espirituales. Fíjense lo que Pablo le está escribiendo a esta iglesia en Corintios, es que él no quiere que la iglesia ignore algo, y es que la iglesia debe de tener dones espirituales. Y muchas veces la iglesia se ha olvidado de esos dones que Dios da y reparte a la iglesia. Y la gente ya no está buscando esos dones. Y Pablo les dice, a ver hermanos, yo no quiero que ignoren acerca de los dones espirituales. Porque al día de hoy Dios sigue repartiendo dones. Para orar por enfermos, para profecía, para palabras de ciencia, de discernimiento, muchas cosas. Y por eso Pablo les dice, iglesia, no quiero que ignoren acerca de los dones espirituales. Versículo 2. Sabéis que cuando eras gentil, o sea, cuando no conocían a Dios, se os extraviaba llevándonos como se os llevaba a los ídolos mudos. ¿Qué les está recordando aquí Pablo? Les está recordando cuando ustedes llevaban cargada su imagen en peregrinación a sus ídolos mudos. ¿Recuerdan cuando estaban tocando ahí en la puerta? Oh, os pido posa. ¿Sí lo recuerdan, ¿no? Y entonces dice que llevaban a sus ídolos mudos. ¿Qué eran? ¿Cómo era que nosotros adorábamos antes? Llevando ídolos mudos. ¿Qué es un ídolo? Alguien que yo como hombre digo que es una especie de Dios, pero dice Pablo era mudo, por lo tanto nosotros lo llevábamos de un lugar a otro. Imagínense qué padre que ustedes pueden llevar a su Dios cargado de un lugar a otro. Si una persona puede cargar a su Dios, wow, no me gustaría tener ese Dios, porque si yo puedo cargar a Dios, imagínense, quiere decir que es un Dios muy pequeño, ¿no? Es al revés, ¿verdad? Dios es el que nos toma en sus manos. Entonces Pablo les recuerda, cuando ustedes eran gentiles, los extraviaban llevándose como se lleva a los ídolos mudos. Entonces da a entender que nosotros nos llevaban también de un lugar a otro. ¿Qué pasaba cuando tú te enfermabas? ¿Qué te decían? Y conozco un brujo bien bueno ese, pero te barre bien padre, ¿verdad? Y así te llevaban a todos los lugares para ver qué te podía sanar. Entonces dice, eras llevado como los ídolos mudos, tú no hablabas, nomás te decían, ve para allá, ok, voy para allá, ve para acá, ok, voy para acá, y nada, al final de cuentas, nada funcionaba. Pero dice versículo 3, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Por supuesto que cualquier persona que tiene el Espíritu de Dios glorifica a Jesús.
Dice, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino ¿por quién? El Espíritu Santo. ¿Saben por qué estamos nosotros, la iglesia, hoy siguiendo a Cristo? El Espíritu Santo. ¿Cómo sabemos que alguien ha sido lleno del Espíritu Santo? Cuando has conocido de Dios y lo reconoces como tu Señor. Pero muchos dirán que no, que si tú reconoces a Jesús como Señor, pero no hablas en lengua, no estás lleno del Espíritu Santo. Y Pablo lo explica muy claramente, nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Y cuando se refiere a que lo llama Señor, con esto se refiere a sus hechos. No sé si me explico, porque cualquier persona, es más, vayan a la cárcel y díganle a la gente que si creen en Jesús, y tal vez les van a decir que sí, aunque hayan violado, matado y hecho una serie de cosas no agradables a Dios. Cuando Pablo dice que nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo, es que solamente el Espíritu Santo te puede dar la fuerza, revestir de fuerza para vivir conforme a la voluntad de Jesús. Y cuando alguien está viviendo en la voluntad de Jesús, entonces quiere decir que ha sido lleno del Espíritu Santo, porque es el Espíritu el que te está guiando a qué haces y qué no haces. Desde aquí ya empieza a ser claro, pero aún así vamos a seguir leyendo. Versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de qué. Ok, ¿qué está explicando Pablo? ¿Hay cuántos dones? Muchos, diversidad. Y dice, pero el Espíritu es ¿qué? Es el mismo. Muy bien, versículo 5. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Así que hay dones y hay ministerios donde cada uno sirve a Dios. Pero el Espíritu es el mismo y el Señor es el mismo. Y versículo 6. Y también hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Es increíble, pero aquí menciona una vez más la Trinidad. El Espíritu es el que da dones. ¿Quién es el que te da el ministerio? El Señor Jesús. Y dice que también hay diversidad de operaciones. O sea, no se refiere a que vas a poder operar el corazón, Saida, ¿sí? Es otro tipo de operaciones, ¿sí? Dice, hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Qué increíble, la Trinidad obrando en el cuerpo de Cristo. El Espíritu dando dones, Jesús dándonos ministerios y el Padre haciendo que la iglesia esté operando en diferentes maneras. Versículo 7. Pero, escuchen esto, aquí hay un pero a cada uno le es dada la manifestación ¿de quién? Del Espíritu para provecho. El Espíritu Santo nos va a repartir a cada uno de nosotros para algo provechoso. Y dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. ¿A otro qué? Palabra de ciencia según el mismo Espíritu. ¿A otro? Fe por el mismo Espíritu. Y a otros dones por el mismo Espíritu. A otros el hacer milagros. A otro profecía. A otro discernimiento de espíritus. A otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Uno de los mayores problemas dentro de la iglesia es que se ha dicho que toda la iglesia debe de hablar en lenguas si es que eres lleno del Espíritu Santo. Pero ¿qué acabamos de leer? ¿Eso es cierto? Dice aquí que el Espíritu Santo reparte a cada uno como Él quiere. ¿Y cuántos dones vimos? A ver, cuéntenlos. Primero dice, ¿con cuál empezó? Con sabiduría. A otro palabra de ciencia. A otro fe.
a otro dones de sanidades, a otro milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. ¿Cuántos fueron? 9. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Escuchen esto, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Saben cuál es el problema? Que ya no queremos que Dios sea nuestro Dios. El problema de la iglesia es que nosotros nos queremos convertir en Dios y le decimos, Señor, haznos que todos hablemos en lenguas. Y la palabra de Dios dice que no es así, que Él reparte como Él quiere. Dice que el mismo Espíritu reparte diferentes tipos de dones, y ya lo acabamos de ver, hay diferentes, pero lo reparte como Él quiere. Dice versículo 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Escuchen esto, versículo 13 una vez más. Porque por un solo ¿qué? Fuimos ¿qué? Bautizados. ¿Recuerdan lo que dijo Juan el Bautista? Yo los bautizo por agua, pero viene alguien que los bautiza con el Espíritu Santo y fuego. La iglesia, toda la iglesia iba a ser bautizada en fuego, en el Espíritu Santo. Todos. Solo que algunos dicen que la manifestación de que has sido bautizado en el Espíritu Santo es que hables en lenguas. Y si no hablas en lenguas, fúchila, tú no eres de nuestro club. No tienes la presencia de Dios. Cuando cantidad de veces he visto gente que supuestamente habla en lenguas y vive en pecado. Condiciones a veces tristes de verdad. Dice versículo 13 una vez más, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Todos por el Espíritu Santo, dice, sean judíos o griegos, esclavos, libres, y a todos se nos dio a beber ¿de qué? De un mismo Espíritu. A todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Solo que el hombre ha determinado por alguna razón que todos deben de hablar en lenguas, cuando más bien todos debemos de ser llenos del Espíritu Santo. Y ya vimos que cuando eres lleno del Espíritu Santo, pueden ser cualquiera de los 9 dones que Él da a la iglesia. Versículo 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Les pregunto, ¿su mano es parte de ustedes, sí o no? Pero la mano no puede correr. ¿Qué tal si ustedes salen a correr y dicen, yo para qué quiero la mano, ¿no? Y se dan un machetazo. ¿Les gustaría eso? O sea, no, forma parte de un solo cuerpo. Decir, hoy tengo examen de matemáticas, solamente necesito la cabeza. Te la mochas y te ponen la cabeza en el examen, ¿sí? No, necesitas todo el cuerpo. Nuestro cuerpo cumple una función, ¿sabes? Tú cumples una función dentro del cuerpo de Cristo. Y aunque tal vez puedas decir ahorita en esta tarde, pastor, es que yo no sé cuál es mi parte en el cuerpo de Cristo. Tal vez no has logrado saber cuál es, pero el asunto es que formas parte del cuerpo de Cristo. Y yo con esto les quiero decir que mucha gente ha hecho sentir a gente que no vale o que no sirve porque no habla el don de lenguas, pero tal vez tiene uno de los otros 8 dones. Y todos Él ha repartido como Él ha querido en su cuerpo. Y nosotros lo que tenemos que hacer es, ¿qué es lo que me ha dado Dios? Y entonces yo lo aplico en mi vida.
Y no tenemos que estar, porque si es el Espíritu Santo el que reparte como Él quiere, yo no puedo estar de celoso con el ministerio del de al lado. A veces de verdad esto, no sé, a veces, híjole, es esta cuestión de risa, pero he escuchado gente que dice, no te preocupes si no hablas en lengua, empieza a repetir lo que yo digo. Wow, ¿dónde dice la palabra de Dios que se aprende a hablar en lenguas? Me da a veces tristeza y ganas de llorar hasta dónde ha llegado el desconocimiento de la palabra de Dios y que gente ha hecho lo que ha querido a veces con las doctrinas. Y lo más triste que de verdad me da en mi corazón es ver que la gente, la iglesia, todos tomamos lo que los demás dicen, tal vez porque es popular. Nosotros nos guiamos por la palabra de Dios, no por lo que los demás dicen. Y la palabra de Dios dice que hay 9 dones, y entre esos 9 dones está el hablar diversos géneros de lenguas y también la interpretación de lenguas. Pero ahora todos se han basado en ese nada más don para decir que si tú eres lleno del Espíritu Santo, entonces tienes que hablar en lenguas. No, hoy tienes que ser libre de eso. Tienes que saber que eres una pieza importante dentro del cuerpo de Cristo. Tal vez tú dices, es que yo soy bien bueno para barrer. Eres parte importante dentro del cuerpo de Cristo. Algunos de ustedes saldrán muy buenos para predicar, otros serán muy buenos para cantar. Otra de las cosas, ¿a poco no? La mayoría les gustaría cantar. ¿A poco no? Casi todos en un momento dado han dicho, ¿por qué yo no canté como el pastor Armando? O sea, eso nunca lo han dicho, pero pero muchas veces añoramos, y aunque no sea nuestro ministerio, pero ¿saben qué? Pues es que eso se oye así como que está padre eso, ¿no? Yo quiero eso. Pero yo nunca he visto que alguien se pelee por las escobas. Pastor, usted es bien malo, es que no me deja agarrar una escoba, pastor. Nunca he visto que alguien se pelee por eso. Todos estamos buscando el ministerio más visto, el más popular. Gracias a Dios, uno de los ministerios más grandes que hay en la iglesia es el de Ujieres. Gracias a Dios, eso es una buena señal de que estamos buscando lo que Dios quiere que nosotros hagamos y no lo que yo quiero hacer. Porque el ministerio lo reparte Jesús, el don, el Espíritu Santo, y el cómo voy a trabajar el Señor, de acuerdo a lo que estamos viendo. Habrá muchas cosas que tú dirás, es que todo el mundo está buscando los ministerios más grandes, pero ¿y qué si el Espíritu Santo reparte como Él quiere y te da tal vez uno que para ti no es tan importante? Escuchaba una vez un canto, a mí me gusta mucho un cantante que se llama Marcos Vidal. Él tiene un canto que se llama El Payaso, y en ese canto me gusta porque él habla de un circo, y en esa canción dice que el circo, ¿saben a quién todo el mundo le aplaudía? A los trapecistas. Y todo el mundo, ¡wow!, gritaba cuando se aventaba un salto, ¡oh! Y luego ya salía y todo salía bien y todo, ¡ah, bravo! ¿Va? Y cuando salía el payaso, ¿saben qué hacía la gente? Pues se reía. Entonces el payaso ya estaba cansado de que toda la gente se riera. Decía, yo ya no quiero que se rían, yo quiero que la gente me aplauda y quiero que la gente escuchar decir, ¡oh! ¡Oh! Así que un día cuando, en el día cuando no había función, vio que no había nadie en el circo y vio allá los trapecios, y entonces se subió a la escalera, y cuando estaba en el trapecio se aventó y no alcanzó a agarrar el otro columpio, y resultó que ese día habían quitado la malla de protección. Así que aquel payaso, o payasito para que no se oiga tan feo, se cayó. Quedó tan grave que lo llevaron al hospital, pero quedó inválido. Se salvó, dice en ese canto, pero quedó inválido. Y dice en ese canto Marcos Vidal
Poco tiempo después se enteró que el circo había cerrado, porque resultó que los niños ya no querían ir al circo. ¿Saben a qué querían ir los niños? A ver al payaso. Así que la gente dejó de asistir al circo porque ya no estaba el payasito. Pero el payasito, en lugar de sentirse digno por el don que Dios le había dado, no, él quería el que todo mundo aplaudía, el que todo mundo decía, ¡oh! Y en ese canto hace esa reflexión Marcos Vidal, y dice que a veces en la iglesia estamos así. Todos queremos el don más grande, el que todo mundo ve, y no nos damos cuenta cuán importante es. ¿Se han puesto a pensar todos los que llegaron ahorita a la 1 de la tarde? No, no es cierto. Que llegaron. ¿Quién limpia las sillas hoy a las 10 de la mañana? ¿Se han puesto a pensar en eso? Decir, siempre que llego está limpia. ¿Quién las limpiará? Las limpian 2 veces. Las limpian los viernes. Y hoy, todos los domingos, llega gente temprano para ir corriendo por una cubeta, por agua, por Fabuloso y por una franela, y los verán aquí, a muchos de ellos, limpiando las sillas. A otros los verán con escobas haciendo los baños, a otros los verán aventando agua. Hoy me bautizaron. No sé. ¿Saben? Pero muchas veces uno se pregunta, más bien uno no se pregunta quién hace eso. Pero tal vez muchos de ustedes no quisieran venir si todas las sillas estuvieran empolvadas. Y nos daríamos cuenta de lo importante que es ese pequeño ministerio, que tal vez para muchos de ustedes no es importante, pero que sin darnos cuenta cumple una función bien importante dentro de la iglesia. No hay ministerio pequeño en Dios. Todo lo que Dios da y reparte es, cuando tú lo haces con pasión y con amor, ¡wow! Eso es increíble. El Espíritu Santo está en ti. Y ahorita vamos a ver el por qué cuando se hacen las cosas con amor, estás lleno del Espíritu Santo. Ahorita lo vamos a ver, pero vamos a terminar esta parte. ¿En cuál versículo nos quedamos por andar contando historias? Ya me perdí. ¿En el cuál? 15. Dice, si dijera el pie, porque no soy de la mano, no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Dice, si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? ¿Se imaginan que yo fuera un ojote? o que fuera muchos ojos. En mi caso me cabrían un chorromonal de ojos, ¿verdad? Pero ¿no sería chistoso ver a una persona lleno de ojos y uno diría, caray? Es más, ¿dónde han visto eso? En las películas de monstruos, ¿no? Pero lo normal que es, pues ver una persona con brazos, con ojos, con nariz, o sea, si no sería un monstruo. Entonces cuando la gente dice todos deben de hablar en lenguas, estamos construyendo a veces sin darnos cuenta una iglesia, un monstruo. Queremos que todos tengan un solo don, cuando Dios ha repartido y reparte como Él quiere, dice aquí. Entonces dice, si todo el cuerpo fuera un ojo, híjole, ahora cada vez que leo este versículo me voy a acordar de... Dice, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? ¿No son importantes todas las partes del cuerpo que tenemos? ¿Alguna vez se han enfermado, por ejemplo, de la gripa y ya no les sabe la comida? Aun cuando sabemos que va a pasar, esa parte cuando estamos enfermos así que no nos sabe la comida, es feo, ¿no? Porque a veces hay una comida bien rica y dices, wow, y pues no sabía nada. Y ya no la disfruta uno igual. ¿Se imaginan cómo morder un pan sin saber a qué sabe un pan? Versículo 19. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora no son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros.
Si tú en alguna ocasión le llegas a decir a un hermano, tú no eres importante en la iglesia, ¿sabes lo que le estás diciendo? Bueno, creo que sabes lo que estás diciendo. Y es algo muy triste que lleguemos a decir eso. Versículo 22. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. En el Antiguo Testamento ustedes van a encontrar, por ejemplo, que hubo batallas y que en una de las batallas llegaron a cortarle los dedos, más bien un solo dedo, a los que iban a la batalla. ¿Saben qué dedo les cortaban? De los pies, el dedo gordo. ¿Cómo se llama ese? El gordo, bueno, el dedo gordo. Les cortaban como forma de castigo cuando los hacían prisioneros. Se van a encontrar ahí con historias que les cortaban el dedo gordo del pie y el dedo gordo de la mano. Y ya los dejaban así. Y uno se pregunta, bueno, ¿para qué? No se puede agarrar, o sea, sí se puede agarrar una espada con estos 4 dedos, pero no tienes la fuerza de sujetarla. En una batalla, estos 4 dedos no te van a dar la fuerza suficiente para pelear. Córtate el dedo gordo del pie para que veas lo que pasa. Para que veas cómo no es sencillo, o sea, todo eso lo hacían con algunos de ellos para que se den cuenta. O sea, por eso dice aquí Pablo, es que algunos piensan que porque ser un miembro pequeño eso no es importante. Claro que es importante. Y cada uno de ustedes cumple, cada uno de nosotros cumplimos una función muy importante dentro del cuerpo. Y debemos de entender eso. Versículo 24. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundantemente honor al que le faltaba. O sea, ¿quién distribuyó nuestro cuerpo? Dios. Dios decidió que así, aquí iban a ir los dedos. Imagínense que nosotros hubiéramos sido Dios, tal vez hubiéramos puesto una mano aquí, en la frente, ¿no? Para agarrar aquí, ya no me lo he hecho así en la... No sé, pero Dios fue el que distribuyó nuestro cuerpo. ¿Y quién creen que distribuyó el cuerpo de Cristo? Él. Por lo tanto, ni tú puedes sentirte menos, ni puedes ofender a los demás por decirles que son menos. Cada uno de nosotros cumple una función bien específica porque es Dios el que distribuye el cuerpo. Él es el que da dones y talentos. Él es el que pone ministerios. Es el que dice cómo tenemos que actuar. La Trinidad en acción. Versículo 25. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Ok, ¿cuál debe de ser la función? Preocuparnos unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. O sea, ¿alguna vez te ha caído algo en el pie? ¿Sí? Y ya has visto que tu cabeza se ríe. ¡Ja! Le cayó en el pie. Lero, lero. Le está doliendo al dedo. Híjole. ¿Sí? ¿Eso pasa? No. ¿Cómo está todo el cuerpo? O sea, se duele todo el cuerpo. No es de que, ay, me machuqué el dedo. Pobre del dedo. Ahí le está doliendo. Y lero, lero. No, se siente el dolor en todo el cuerpo, ¿no? Entonces aquí, si a alguien de ustedes le pasa algo, no es de que, le pasó a Citlali, pues ni modo, pues allá ella, todos los demás nos reímos. No, somos un cuerpo en Cristo y por lo tanto nos debe de doler todo. Por eso cuando leemos en Hechos, dice que todos estaban unánimes en un mismo sentir. Había un mismo sentir para con Dios. Y no deberíamos de ser apáticos en relación al dolor de los demás porque somos un cuerpo en Cristo y todos cumplimos una función especial. Y seguimos viendo que dice, de manera, versículo 26, de manera que si un miembro padece, todos
los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. ¿Qué es lo que hace que Messi sea famoso? Muchos dirán, ¿y quién es Messi, va? Bueno, ¿qué deporte les gusta? Bueno, el Chicharito, ¿qué es lo que lo hace famoso al Chicharito? Que dicen, pues el caldo de chícharo sabe bien bueno, ¿no? Así de... Los goles, pero ¿qué es lo que se supone que utiliza su parte del cuerpo para jugar? Las piernas y los pies. Pero ¿ustedes creen que si ganó porque en su liga quedó campeón goleador y está Chicharito sentado allá y lo hacen pasar, ay, pásele porque le vamos a dar el balón a Chicharito porque ganó, y dice, órale, pásale piernas, pásale? Imagínense que se quedara la mitad de él ahí en el puro tronco de aquí para arriba y nomás pasaran sus piernas. Y sus piernas, yo fui el que gané esto porque yo fui el que anoté los goles. ¿No se vería eso chistoso? Si le van a dar la honra, porque a lo mejor él usó las piernas, pero ¿quién recibe la honra? Todo el cuerpo, pasa él completo. No se queda la mitad en la silla. Si alguien habla bien de la iglesia de Cristo, ¿de quién están hablando bien? De todos nosotros. Si tú haces algo bien, la gente te va a decir, oye, ¿en qué iglesia vas? Y a lo mejor tú lo hiciste bien, pero ¿qué va a hacer el pastor? Es que sí, yo soy el pastor. Pero si haces algo mal, ay, ¿quién es tu pastor? Y yo, no sé a qué iglesia va, no sé. ¿Sabes? Cuando hay una honra para alguien, todos los demás se reciben la honra. Porque somos un solo cuerpo en Cristo. Por lo tanto, si a alguien le va bien, los demás nos debemos de gozar. Si a alguien le va mal, entonces los demás nos debemos de poner tristes también. Dice versículo, ¿cuál? 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y aún nos puso Dios en la iglesia. Escuchen esto, lo que puso Dios en la iglesia. Primeramente, apóstoles. Luego, profetas. Lo tercero, maestros. Luego, los que hacen milagros. Después, los que sanan. Y luego, los que ayudan. Y luego, los que administran. Y por último, ¿quién? Los que tienen don de lenguas. Ahora vean las preguntas que hace a continuación Pablo. Y ustedes me las responden. O sea, dentro de un cuerpo en Cristo, de una iglesia, ¿son todos apóstoles? Contéstenme. No, ok. ¿Son todos profetas? Híjoles, no tienen. ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? ¿Qué es lo que entonces nos está enseñando Pablo aquí? Que cada quien reparte el Espíritu Santo como quiere a la iglesia. Y si alguien te ha hecho sentir mal porque no hablas en lenguas, tienes que entender que tú eres importante dentro del cuerpo de Cristo. Y que la llenura del Espíritu Santo no tiene que ver con si hablan lenguas. Aquí lo dice muy claramente, no todos hablan en lenguas. Por lo tanto, no todos son apóstoles, no todos. Imagínense que todos aquí en la iglesia fuéramos pastores. ¿Cómo se vería aquí todos peleándonos por el micrófono y hoy predicando y nadie allá enfrente? Mejor ya no veníamos. Pues sí. O al revés, que nadie quiere ser pastor. No, todos queremos estar adelante, ¿verdad? Imagínense que ahorita estuviéramos así 2 horas viendo al frente. A ver quién se animaba a decir, bueno, ya se acabó, hermanos, vámonos. Ok, bueno. A ver quién algún día es pastor. Entiendan que cada uno de nosotros cumple una función y eres importante en el cuerpo de Cristo.
Si tú dices, es que yo quisiera predicar y no predico, o es que yo quiero hacer milagros y no hago milagros, es que yo quiero hablar en lenguas y no hablo en lenguas, es que simplemente deja que el Espíritu Santo reparta como Él quiere en ti, y lo que Él ha repartido en ti significa que eres importante en el cuerpo de Cristo. Y si no, pregúntale al dedo meñique cuando se te tapa el oído. Todos cumplen una función importante. Y dice versículo 31, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Escuchen por qué les voy a decir que toda la gente que está llena del Espíritu Santo tiene amor. Capítulo 13, versículo 1. Vean lo que dice Pablo. Si yo hablase lenguas, ¿qué? Humanas y ¿qué? Angélicas. Aquí está haciendo Pablo, al parecer, una aclaración que hay dos tipos de lenguas. Una es la humana y la otra es angelical. ¿Cuál fue la que se repartió en el día de Pentecostés? ¿Cuál? La humana. ¿Por qué? Porque hablaron en diferentes idiomas. ¿Y la angelical a qué se refiere? A que habla como un lenguaje de ángeles. Por lo tanto, se dice que no hay ese tipo de lenguajes aquí en la tierra. Entonces hay dos tipos de lenguas de acuerdo a lo que dice Pablo aquí. Dice, si yo hablase lenguas humanas o lenguas angelicales, cualquiera de esos dos dones que pudiéramos tener, al final de cuentas es un don que Dios da, y existen dos tipos de dones en cuestión a las lenguas. Algunos piensan que las lenguas angelicales no existen aquí en la tierra. ¿Por qué dicen que no existen? Cuando ustedes buscan de alguna manera alguna fuente que diga algo al respecto de los dones angelicales, la razón de que dicen que no existe es porque no existe ningún registro en la palabra de Dios de lenguas angelicales. O sea, algunos piensan que lo que Pablo está diciendo aquí cuando habla de lenguas humanas y angelicales se refiere a las lenguas angelicales a una manera hipotética, de que las lenguas angelicales solamente se hablan en el cielo y no aquí. Todos los registros que vamos a encontrar en el libro de Hechos fueron de lenguas humanas. Entonces sería interesante eso. Ahora sería todavía mucho más interesante si en caso de que eso fuera cierto, de que muchos cuando hablamos en lenguas, bueno, yo no hablo en lenguas, pero cuando alguien habla en lenguas dice, no, bueno, es que esta es una lengua angelical, ¿va? Pero si esto fuera cierto, o sea, porque encontramos todos los registros son de lenguas humanas, pero digo, sería muy interesante porque significaría que por la presión que la misma iglesia ha ejercido sobre sus miembros, todos los demás quieren hablar en lenguas para que les digan que están llenos del Espíritu Santo, porque si no me van a decir que no, entonces pues digo lo que escucho de los demás. Y no es así, es un don, es un regalo que Dios da a la iglesia. Así que dice, si yo hablo lenguas humanas y angelicales, si no tengo amor, vengo a ser ¿cómo? ¿Qué es un metal que resuena? ¿O címbalo que retiñe? Es algo parecido a los metales de una batería. ¡Pum! ¡Pum! O sea, no tiene... Bueno, los bateristas dirán que sí tiene un buen sonido, pero... Pero, o sea, lo que se está refiriendo es algo que nada más retiñe, ¿no? O sea, que no tiene como sustancia adentro. Entonces, puedes hablar lenguas humanas, angelicales, pero si no tienes amor, vienes a ser un metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tienes profecía y entiendes todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. La llenura del Espíritu Santo no se muestra, bueno, ya vimos que sí en los dones, pero por encima de los dones, Pablo escribe en 1 Corintios 13, la mejor manera de saber que alguien está lleno del Espíritu Santo es a través de la forma que tenemos de amar a los demás. ¿Cómo hablas a los demás? ¿Cómo te comportas con los demás? ¿Cómo demuestras tu amor?
a los demás. Si tú solamente estás basado en tu don, y eso te ha vuelto arrogante, y eso te ha vuelto así como altivo, y te has olvidado de dar amor a los demás, estás perdido. La verdadera llenura del Espíritu Santo viene cuando la gente muestra el amor a los demás. Esto es increíble porque dice Pablo, si aún yo entrego mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, ¿cómo es que una persona puede entregar su cuerpo para ser quemado y no tiene amor? Suena como raro, ¿no? Cualquiera que entrega su cuerpo para ser quemado, uno diría, pues tiene mucho amor. Y sin embargo aquí Pablo dice que tal vez no. Eso significaría que entonces la persona lo está haciendo para ser vista. Aunque sabe que va a morir, pero convertirme en un mártir. Si se van a hacer las cosas, que se hagan por amor, no por ser vistos por los demás. Versículo 4, con eso terminamos. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada que indebido, no busca que, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Y menciona que todo lo demás se va a acabar, pero ¿saben qué no se acaba? El amor. Una persona llena del Espíritu Santo. ¿Por qué Jesús iba a mandar? Es más, recuérdenlo, el Espíritu Santo iba a ser ¿qué? Un consolador. ¿Esto qué significa? Iba a enseñar iba a venir a abrazarnos, porque hay una cosa bien importante: no podemos dar lo que no tenemos. Y si el Espíritu Santo viene y me abraza, entonces yo puedo abrazar a los de alrededor. Pero si yo no tengo amor, va a ser imposible que yo quiera dar amor. Entonces primero necesito la presencia del Espíritu Santo en mi vida para poder dar a los demás. Qué importante es la llenura del Espíritu Santo. Por eso es que muchas veces, en muchas áreas fracasamos, porque no hemos sido llenos del Espíritu Santo. No hemos sentido el amor para poder dar. Nos hemos enfocado solamente en los dones y se nos ha olvidado que el amor es bien importante en lo que nosotros hacemos y desarrollamos. Así que la próxima semana vamos a continuar con el libro de Hechos, capítulo 2, que si se dan cuenta, bien curioso, casi no estamos viendo el libro de Hechos, ¿verdad? Estamos viendo todos los demás. ¿Por qué no nos ponemos de pie en este día?